Que me agarran y me ponen un chaleco y me amarran de una esquina, me amarran de otra esquina. Y entonces el tipo, en vez de ir así, bajó 10.000 pies así. De lado. Eran solamente 12 segundos. Bajó así, ¡pam! Y sube. Yo no sentí nada. ¿Ni te acuerdas? No, yo no sentí nada. O sea, yo nada más sentía plim, 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 plim. Porque cuando llegas a tierra, te entra el miedo. Porque comienzas a ver lo que hiciste. ¿Y qué sucede? Comienzan los plim, plim. Y te comienzan a decir que esas son balas. Fidel está hablando y todo. Y le viene y dice que, hey, dile a ese que venga para acá. Ese eras tú. Y el gobierno americano nunca había podido contra Fidel. Entonces no podían coger para ningún lado. Entonces sacan el arma y nosotros estábamos entre la policía y los criminales. Y yo te dije que yo no iba a entrar porque se escuchaban las balas. Yo estaba justo en la entrada del caserío. Bienvenidos a Fuera del Nido. Hoy tenemos una persona bien especial. Acuérdese de su abuelita, dígale que ve el episodio que va a estar bien bueno. Acuérdese de suscribirse, darle a la campanita y escribirnos aquí en los comentarios qué fue lo más que le gustó. Y si también no está de acuerdo o no está de acuerdo, acuérdate, el lleva y trae, eso es lo que tenemos. Hoy nos encontramos con Luis Figueroa, alias Lucho, fotógrafo con mucha experiencia. Y vamos a empezar. Lucho, ¿cómo te sientes? Bien. Perdón. Lucho, cuéntame, ¿cómo llegas a ser fotógrafo? ¿Cómo llego a ser fotógrafo? Porque me llego a encontrar con una persona que fue el que me metió en este negocio. Y en el tiempo que yo comencé, se llamaba el que sabía y el que no sabía. Y entonces esa persona fue la que me ayudó a meterme y bueno. ¿Dónde fue esto? Bueno, yo comencé en Panamá. Okay. Yo todo lo que aprendí y todo lo que aplico hasta este momento fue en Panamá. Y en Panamá llegó un momento que en Panamá, en ese tiempo, meterse a la televisión era lo mejor porque Panamá era el mejor mercado de toda Latinoamérica, incluyendo a México. Entonces Panamá era el que producía la calidad. Como teníamos el 80% de influencia americana, Ajá. Ver un canal americano, una producción americana, era de que yo quiero hacerlo. ¿Cómo fue tu primer día? Cuando tú conseguiste ese trabajo, ¿cómo fue tu primer día? Mi primer día fue lo más fascinante. Y lo más fascinante que te va a dar, ¿cómo se llama? Que te va a dar admiración, es que cuando yo comencé con una pasantía. Ajá. Un training, whatever. Sí, un intern. Ya, un intern. Entonces, ¿qué sucede? Que como me fascinó tanto, yo chequeaba los nombres de las películas para poder que le hicieran el log y buscaran las historias y pudieran hacer el lock-in, de la película. Yo nada más cogí eso. Entonces, me fascinó tanto. El que me metió en esto siempre pasaba por donde yo trabajaba. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Que el tipo pasaba y siempre que me pasaba yo estaba feliz de la vida, como quien dice, estoy en lo mismo. Y un día me vi y me dice, ¿tú quieres trabajar en esto? Pero tienes que dejar escuela, tienes que dejar todo. O sea, ¿saliste de la escuela? Ya cuando ya terminas high school y toda esa cuestión. Exacto. Cuando estás en colegio. Entonces, ¿qué sucede? Que el tipo me dice y yo le digo, ok. Entonces me dice, bueno, vas a trabajar y te vamos a pagar $150 al mes. Yeah. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Que lo más importante de todo esto es que cuando yo llego a casa con todo el orgullo de que había conseguido un trabajo, me encuentro con mi padre, que mi padre me viene y en vez de felicitarme viene y me dice, espero que no te quedes ahí más de 3 meses. Por el sueldo, me imagino. No. ¿Por qué? Por la posición. De fotógrafo, ¿no? No, la posición era de un tipo que era el que cargaba tanto un reel como que le ayudaba a jalar un cable. Sí, ya te entendí. O sea, estoy hablando del comienzo. Yo llegué a ser camarógrafo ya cuando yo me convertí a los 5 años. ¿Tu papá te dio 3 meses y te quedaste 5 años? No. Yo me quedé 3 meses, ni 3 meses en esa posición. Ajá. Lo que yo hice fue que yo me desconecté de todo y me metí, como este señor me estaba ayudando, a aprender todo. Y en 5 años yo llegué a aprender todo y me fui más por la cámara. Y comencé a editar film. Oh, film. Sí. ¿Qué año fue ese? Coño. Sorry. Fue hace muchos años, ya. Yeah, porque film, mi papá me acuerdo yo que hacía eso. Entonces, ¿qué sucede? Después de ahí, me fui a un canal, como me convertí en, como quien dice, la ficha buena, ¿no? Yo no tenía que hacer resumen.
Sí, Yo ya. solamente con una llamada y si no me gustaba el jefe, papito, vaya para adelante. Entonces, ¿qué sucede? Así corrí todos los canales de televisión. Me fui a una productora. Entonces yo producía y dirigía. De ahí comencé a trabajar de hacía todo, porque yo hacía la cámara también y todo. Era un programa. Sí, era un programa de política y toda esa ¿Y cuestión. cuándo empiezas ya a moverte en noticias? Cuando me metí con la última productora, que salí de otro canal, me comencé a trabajar con Noticias Internacionales. Entonces cubríamos todo lo que era Latinoamérica, Ajá. desde Guatemala hasta la O sea, Patagonia. que tenías que estar viajando. No necesariamente porque los viajes eran ida y venida, Pero imagínate, tienes que ir a Argentina, eso son un montón de horas. pero te ibas en la madrugada y regresabas. Ah, no. Porque los clientes todos eran americanos. Y que en esa época donde hiciste eso, dime En algo que Panamá. hayas vivido que tú dices, contra Panamá. esto está fuerte. ¿Qué viviste? Lo más fuerte que viví fue una toma que yo hice que me mandaron a hacer a Darién. Porque ¿qué sucede? Que hay En la dos selva, Darién. tú dices. Sí, en la selva. Hay dos Darién. Hay un Darién que se mezcla, que es el Darién de Colombia. Porque ¿qué sucede? Lo separa un río. Es el borde de Panamá con Colombia. Un río lo separa. Entonces, Darién se llama del lado de Panamá. Pero de Colombia no se llama Darién. Ahora le cambiaron el nombre. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros fuimos a filmar un laboratorio ¿De droga? de droga de Pablo Escobar. Oh. Ya. ¿Y qué pasó allí? Entonces, ¿qué sucede? Que supuestamente estaba en el área de Colombia. Pero ¿qué sucede? Como eran noticias internacionales, como lo que es, ellos lo encontraron fue en Panamá, el laboratorio. Ajá. Entonces me buscaron a mí para hacer la toma, ¿no? Del helicóptero. Entonces, Noticias Internacional consiguió un chopper de la base americana y entonces nos montamos ahí y entonces con esa, son helicópteros blindados. ¿Qué sucede? Que el helicóptero llega, o sea... Tienen unas mallas por debajo para evitar que si No, disparan es que entre esto la bala. fue, o sea, peor que eso. Yo sabía que los helicópteros tienen un ruido que es... pa, 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 pa. Pero los helicópteros también tienen, esos de guerra, tienen turbina. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el tipo está arriba de 10.000 pies, ¿qué sucede? Que el tipo, they turn off the noise, Ajá. para que no se den cuenta abajo. Pero ¿qué sucede? Que como querían hacer la toma, y como a mí me estaban pagando, y como yo estaba pelado, y a mí no me importaba la vida, no me importaba la saga. ¿Qué sucede? Me dijeron que si la podía hacer. Yo le dije, bueno, total, ¿qué más va a pasar? Pero yo no había pensado ¿En qué podía pasar? qué podía pasar. Pero ¿qué sucede? Que sucede que me agarran y me ponen un chaleco, y me amarran de una esquina, me amarran de otra esquina, me amarran de otra esquina abajo, de otra esquina, y me amarran de una esquina y amarran a la cámara con un rope. Ajá. Y entonces el tipo, en vez de ir así, bajó 10.000 pies así. De lado. Eran solamente 12 segundos. Bajó así, ¡pam! Y sube. Eso es todo. ¿Y qué pasó? Yo no sentí nada. ¿Ni te acuerdas? No, yo no sentí nada. O sea, yo nada más sentía plim, 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 plim. Pero yo que sabía que era eso. Pero ¿qué sucede? Cuando llegas a tierra, ahí es donde viene el problema. Porque cuando llegas a tierra, te entra el miedo. Porque comienzas a ver lo que hiciste. Ajá. ¿Y qué sucede? Comienzan los plin, 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 plin. Y te comienzan a decir que esas son balas. Oh, que tú no te diste cuenta al momento que eran balas. Exactamente. Porque como tú estás en lo que estás, Sí, sí, no te das cuenta. tú vas, son 12, no son un minuto, no son 15 minutos, son 12 segundos, que ellos necesitaban nada más. No, y usualmente cuando tú eres camarógrafo y estás frente a la noticia, se te olvida lo que, o sea, el peligro y te metes al frente, aunque ya te enseñan que mira, tú tienes un lente y de lejos puedes hacer las cosas. Bueno, ese es Pero el eran problema. otros tiempos también. Bueno, lo que pasa es que ahora los canales de televisión han cambiado su política. Porque si te acuerdas en Irak, Ajá. no, sí, en Irak, creo que fue en Irak, uno de los reporteros creo que de NBC o de ABC, no me acuerdo, uno grandote, él, que se murió en un tanque. Ajá.
porque se le durmieron las piernas y no tenía circulación. Entonces, como pasó mucho tiempo, ¿qué sucede? Que ahora tú tienes que ir a un training. Cada vez que tú vas a una guerra, tú tienes que ir a Alemania a que te den un training de Sí, para periodistas. periodistas para sobrevivir. Porque ¿qué sucede? Tú pierdes la lucidez. Y principalmente para los camarógrafos. Porque todo el mundo habla de que, o sea, antes se podía enseñar las áreas Ajá, donde tú estabas para buscar location. ajá. Después de Irak se eliminó eso por la cuestión de que los targets. Sí, van a saber dónde estaba. Exactamente. Entonces ahora te ponen detrás de un tanque o de algo que no puedes, porque ¿qué sucede? Que eso evita el problema con la información. Pues, volviendo a lo que me estabas contando, bajas, empiezas a ver el video, ves que el plin, 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 ¿qué pasó allí? 1 hora y media para calmarme. Ah, pues te pusiste nervioso. Nervioso. Me temblaba, que mira que no tengo el pelo lacio, hasta el pelo me temblaba. ¿Y qué veías? O sea, cuando tú ibas así de lado, ¿qué tú veías? Veía que cada vez se iba poniendo más, ibas viendo a la gente moviéndose. O sea, esa toma, ese tipo de, el estilo de toma que yo hice, la han usado en varias películas, ¿no? Que es que tú vienes bajando y tú ves todo la jungla, pero si estás arriba no te das cuenta, pero a medida que vas bajando se va abriendo el hueco. Entonces cuando tú llegas al hueco y tienes la toma y subes. Entonces tienes que, así como hiciste para bajar, así mismo tienes que ir para arriba. Ajá. Zoom out poco a poco, dependiendo cómo se mueva el helicóptero. Tuviste 1 hora y media ahí temblando y que no volvías a hacerlo, me imagino. No, dije, coño, pa. Luego de eso, ¿qué más te ha pasado? O sea, porque yo en mi caso, yo he visto muchísimas cosas. O sea, en mi caso yo he visto cosas feas como crímenes que tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Vi un hombre, que creo que lo he dicho ya anteriormente, lo ejecutaron. Y esto fue en un lago en mi pueblo, en Puerto Rico, en Yauco. Lo ejecutaron y con un escopetazo le dieron aquí en la cabeza. Y no tenían nada. Aquí esto le dio un hueco por ahí para adentro y tú podías ver todo esto aquí adentro vacío. Entonces era bien grotesco. Me acuerdo que lo vi de lejos, pero con el zoom de la cámara lo podías acercar y verlo y se veía bien grotesco. Y una cosa que sí me chocaba era cuando moría el niño. Y ver el sufrimiento de la gente cuando ese tipo de cosas pasaba. ¿Llegaste a vivir un tipo de cosas así? Viví, creo que no sé si es lo mejor o lo peor de cualquiera, que fue uno de los lugares más, creo que, no más difícil, pero uno de los más difíciles que fue en El Salvador. Esto es cuando estaba la guerra en El Salvador. No. Estaba NBC y NBC tenía un reportero afiliadas. Entonces yo hacía las afiliadas porque yo me había salido de Washington. Sí, pero brincaste de Panamá a Washington ya. Sí, o sea, No, pues quiero que me explique. porque estás hablando de cuestiones de dolor, o sea. Ajá, sí, sí. Yo me fui con la reportera para El Salvador. Yo me fui a la reportera con El Salvador el domingo, ¿ok? Me fui con ella, automáticamente llegamos el domingo porque había caído un terremoto de 4 puntos algo. Llegamos a El Salvador, comenzamos a buscar, ¿y qué sucede? Que al día siguiente cae uno de 7 puntos algo que fue el que mató a 30,000 personas. Ya tú estabas allí. Ya yo estaba ahí. Entonces, como ya yo estaba ahí, ¿qué sucede? Que nosotros comenzamos a hacer en vivo y comenzamos a hacer todo. ¿Tú estabas con NBC o simplemente trabajabas para las afiliadas? Ya era Telemundo NBC. Ok, pues entonces estabas allí. ¿Qué fue lo que pasó en El Salvador? En esa cuestión era de que tú tenías 30,000 personas, o sea, 30,000 personas muertas y tenías que mandar historia. Entonces, una de las cosas, o sea, tú no sientes nada, yo digo, o sea, para mí, digo, Sí. yo soy cobarde y soy más cobarde que cualquiera en mi vida personal. Sí, pero yo creo que uno se acostumbra a ver el dolor de la gente y como que, digo yo, como que llega un momento en como que te inmuniza, como que ese dolor no te afecta. En el momento. Pero ¿qué sucede? Que me acuerdo, nunca se me olvida, que me acuerdo que me dijo Calvo, me dice, coño, estoy bien, ¿cómo vas a meter esa toma en la edición, en la historia? Ajá. ¿Qué sucede? Que estábamos ya de noche. ¿Cuál era la toma antes de que continúe? La toma es de una persona que está muerta, que ya tienen 3, 4 días y están soplados. Ok, sí. Estaba descomponiéndose. Ok. ¿Y qué sucede?
que la luz como le pegaba de la luz de la calle, y que sucede, tenía los ojos brotados. ¿Y qué sucede? Yo puse la cámara y que sucede que en ese momento el ojo hizo ¡pop! Eso es una tremenda toma. Pero no para televisión. ¿Qué sucede? Yo la puse y todo. Y Sí. me dice Carlos Calvo, me dice, puta, ¿verdad que tú estás jodido? ¿Ah? Esa fue una de las tomas más así bien grotescas que yo he hecho en televisión. O sea, y peligrosas, digo, vuelvo y te digo, sí me da miedo. O sea, no es que no me da miedo, pero mi miedo como que tiene delay. Sí, en el momento no te da, pero después al rato dije, ¿qué hice? Pero una de las cosas, ¿sabes por qué no me da miedo? Porque vivo preocupado por el reportero. El reportero tiene que estar centrado. El reportero no puede tener miedo. Que eso es difícil, porque yo los reporteros que he visto siempre son No, que... tú los tienes que, o sea, lo que pasa es que cuando, por lo menos, cuando yo trabajaba con Norma, ¿te acuerdas de Norma García? Bueno, cuando yo trabajaba con Norma García, había tanta conexión que ya tú sabías de qué sufría ella o de qué, por lo menos, de qué podía fallar en ella. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Tú ibas, cuando fuimos a Cuba, ¿no? Yo fui a Cuba con ella. ¿Qué sucede? Que ya yo sabía lo que ella quería, yo iba filmando automáticamente. Vamos a suponer... Tú sabes lo que ella quería. Exactamente. Entonces ella no hacía screen. Ajá. Ella nada más me decía, estoy escribiendo esto y necesito una toma de tal cuestión, ¿la tienes? Pero te estoy hablando eso ya después, escribiendo ya, después que ya habíamos salido todo el día. Pero ven acá, ¿cuántos años estuviste trabajando entre Panamá y hasta que ya ahora ya...? Yo trabajé 10 años en Panamá Ajá. y el resto aquí. ¿Y aquí fueron cuántos? Bastante. No quiere decir. Pero son muchos. Mucha experiencia. Sí. Pero ven acá, tú has ido a muchos lugares. O sea, Sí. me contaste que trabajaste mientras estuvo Bill Clinton. Me mencionaste hace un rato algo de, no sé si fue la guerrilla, algo así fue que me contaste. Sí. Pero eso fue con Noticias Internacionales cuando viví en Panamá. Ok. Hazme esa historia, porque esa historia me interesa. Esa historia es una historia que no se puede decir mucho. Pero cuéntame lo que pueda. La historia es de que tú estás en el medio de la jungla y ¿qué sucede? Que tienes los tipos que te entrenan, los militares, pero no del gobierno, de los contras. Era de los paramilitares. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos te van diciendo, hasta este palito tú puedes ir, fulanito te va a ayudar. Entonces, ¿qué sucede? Suceden tantas cosas que por ellos cuidarte, pierden su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que como fulanito de tal estación X se movió, tú te tienes que mover, aunque estás muerto de pánico. Y el peor problema es en la madrugada, que cuando llegas en la mañana y hay que salir a filmar, porque de eso vives. Ajá. Tienes 4 días con ellos, regresas, haces tus historias, 20 historias y se mandan. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en la selva? 4 días. 4 días. ¿Y en esos 4 días qué hacías? Filmar. Sí, filmar, pero ¿qué estaba filmando? Historias diferentes. El tipo que tal cuestión, que el tipo le metieron un balazo en el pecho, o el tipo que le volaron el ojo, o el tipo que cayó en una mina. O sea, O sea, pero yo me refiero al propósito por el cual lo envían el propósito era la parte de la contra, Ajá. ver la contra, Sí. desde el punto de vista de la prensa, no de lo que comunicaba el gobierno de Somoza. Sí, no. Sí. Ver su parte. Exactamente. ¿Alguna vez todavía has estado en un ambiente así de que dice, meterse a la selva no es fácil si nunca has estado en la selva? No sabes caminar, dependes de gente que te ayude. Desde que tú entras, tú vas con alguien. Es que esto no es que Pero tú... caminar en la selva no debe ser fácil porque debe haber humedad, mosquitos, toda la Coño, cuestión. yo vengo de Panamá. Eso no tiene nada que ver, pero es que imagínate, Papá. caminando por la selva con un equipo que es Lo que pesado. pasa es que, mira, la diferencia mía, la ventaja mía, no sé si es ventaja o desventaja, mi papá es ingeniero de campo. Entonces mi papá me obligaba a estar en las... Él hacía, ponte, vamos a suponer, una área X. Hay que comenzar una ciudad. Mi papá era el que hacía todo eso. Entonces tenías que ayudarlo a él, porque tú eras el hijo y te agarraba. Y tenías que ir. Entonces te metías en el monte, que coño. Y yo iba a la finca con mi papá. Yo también me pasó Entonces, lo ¿qué mismo. sucede? Que vas aprendiendo, porque vas aprendiendo a lidiar con eso. Pero ¿qué sucede? Cuando tú vas con esta gente son expertos.
Estos tipos son expertos en lo que están haciendo. Tú llegas y te dicen, ok, acuérdate que tú lo estás promoviendo. En ese tiempo, esa era la manera de promover los canales internacionales. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no te querían a ti por una semana ni por un mes. Llegabas, en realidad te quedabas nada más 2 días. Y mientras estuviste en eso, ¿llegó a pasar algo que te, no sé, pensaste contra, me quiero ir de aquí? Es que Porque básicamente están en una guerra. sí, pero lo que pasa es que es tanta la emoción que sientes. Te lo juro. Yo hasta este día, hasta hoy, yo sigo con la misma emoción del primer día que yo cogí mi primera cámara. Sí, pero la emoción de estar ahí con tú nunca puedes saber que Es que lo que pasa es si que te hacen una emboscada. acuérdate la cuestión. Mi mamá decía, cuando las cosas van a pasar, pasan. ¿Y qué sucede? Desde que yo agarré mi primera cámara, la primera vez, yo dije, hay que aprovecharse de que este día no me toca. Y esa siempre ha sido mi política. Me preguntas, ¿no tenías miedo ante esa situación? Sí tienes miedo, Sí, vuelvo y te pero es que digo. me dice que tenías delay. Sí tienes miedo, pero el problema es que el miedo no lo demuestras en el momento que estás. Cuando ya tú vienes y regresas y te dicen, hey, ¿sabes qué? Para. Vamos para tal lado. ¿No? Sí, la adrenalina, sí, sí. O sea, cuando te baja todo, es que comienzas de repente sientes, espérate. Entonces, ¿qué sucede? Que te comienzan a decir, tienes tal problema, tienes esto. Tú tienes que saber cómo solucionar. Y luego de que saliste de allí, ¿con qué más te encuentras? Trabajaste en Washington por muchos años. Bueno, yo trabajé en Washington por 2 años y digo, Washington es el mejor lugar del mundo para trabajar. Cuando yo llegué la primera vez, yo pensaba que yo no la iba a poder hacer en Washington, porque yo venía de una local. Chicago, por decirlo así, es un mercado muy lento. Estabas en Chicago y vas después a Washington al network. Sí. Yo trabajaba con esta cadena y gracias a creo que tenemos, los dos la conocemos, creo, Berta Castañer. Gracias a ella, yo me fui de la cadena esta local y que eso nunca pensé que me pudiera haber llamado. Cuando me llaman ahí es donde te entra la cuestión. Washington, Nacional, CBS. ¡Wow! ¿Y en ese tiempo qué pasó? No, llegaste, ¿no? Llegas ¿cómo se llama? Como a la cúspide. Salón amarillo. Ajá. No, 37 cámaras. Sale una sola persona. Sí, con mucha prensa internacional. Dice, ¿cuál es la diferencia de 37 cámaras filmando uno solo que viene? Y ahí uno te das cuenta cuál es el sentido de las 37 cámaras. Todo mundo busca un ángulo que llame la atención para que todo el mundo la repita, ¿no? ¿Y qué fue lo más importante que viviste en ese tiempo mientras trabajaste en Washington? Yo creo que todo. Pues lo que pasa es que aprendes. No importa que el presidente hable 5 minutos antes del en vivo. Yo sí siento que en Washington, diferente a los otros lugares que he trabajado, es el lugar donde más estricto uno trabajaba. Sí. Porque había tanta seguridad que muévete y no es como en otros lados que, muévete y tú dices, sí, voy ya mismo y a veces ni te mueves, pero allá no, allá muévete, porque si no te mueves, te voy a mover y no te van a mover de buena manera, te van a empujar. Lo que pasa es que en Washington te pagan bien por algo. No importa que el presidente hable 15 minutos antes de las 6 de la tarde, tú tienes que tener un paquete, tienes que tener un en vivo. Sí, no. Para eso te pagan. Sea lo que sea. Y tienes que estar dentro de la Casa Blanca porque ese es el shot que la compañía quiere. Para eso la compañía paga ese spot dentro de la Casa Blanca. ¿Y llegaste a tener me dijiste que había sido ese tiempo fue con Bill Clinton? Sí, yo con ¿Alguna Bill Clinton. anécdota que tengas con Mónica Lewinsky vivía un bloque mío. Yo vivía a 4 bloques en la Casa Blanca. Ajá. ¿Pero qué pasó con Mónica Lewinsky?
Bueno, Mónica Lewinsky, porque todo el mundo decía para buscarla y eso, y tú la tenías ahí mismo, ponías la cámara y ya sabías dónde estaba ella, ¿no? Entonces todo el mundo, pues, ¿qué es la cuestión? ¿Por qué, por qué te conviertes en buena ficha? Porque, ¿qué sucede? Tu experiencia o yo digo suerte. Todo el mundo está esperando a Mónica Lewinsky que salga en el frente, pero tú conociendo las cosas como son, Ajá. tú te vas cerca del río, entonces pones la cámara porque ahí está la entrada y la salida de los carros del garaje. Y la tipa sale del building, se mete y entra al garaje. Entonces ya tú cogiste a la tipa, porque eso es lo único que tú quieres. Pero tú sabías también cómo se movía porque vivías allí. Exactamente, entonces eso te ayuda a ti a tener Y ese fue un bochinche bien grande. súper grande, todavía se oye. Todavía. Sí, no, todavía sí. Creo que tiene hasta un podcast tiene la muchacha. Ya. Mira, ¿y a qué lugares llegaste a ir fuera de lo que es Panamá? Me dijiste ya que estuviste en Nicaragua. México, Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, Colombia, Puerto Rico. ¿No llegaste a ir a la Puerto guerra? Rico, Colombia, Puerto Rico, Cuba. Por ejemplo, ¿qué hiciste en Cuba? ¿Qué hice en Cuba? Hice política, economía y ¿Pero estuviste en Cuba cuánto tiempo? 2 semanas. ¿Y eso era, qué es lo que estabas buscando allí? Lo que estábamos buscando era era la integración, la nueva integración de NBC Telemundo. Ahí, era la integración, tenía que hacerlo en español e inglés. Entonces yo me fui con Norma para allá. ¿Y qué sucede? Que nosotros tuvimos la suerte de que teníamos que hacer noticias de economía, noticias de lo que el pueblo vive, la política, y noticias de todo lo que la gente quiere ver en Cuba. Entonces, tuve la gran suerte que cuando el gobernador fue, la primera vez, ¿El gobernador de dónde? de Illinois, Ajá. el que estuvo preso, creo que estuvo preso él. Ajá, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que gracias a él, cuando yo fui el PR de Cuba, el tipo pensaba que yo era cubano. O sea, parece, se ve, camina y habla, tiene que ser perro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hicimos muy buena conexión. Entonces, cuando yo fui con Norma, yo tenía, como quien dice, lo llamé y todo. Y Mano ya tenía libre. mano libre. Yo me metí en las filas, yo me metí allá es prohibido grabar los pozos, el pozo que tienen los pozos petroleros. Es prohibido, eso es ilegal. Te meten preso automáticamente. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Porque dice que no quieren que sepas que Cuba tiene cierta cantidad de petróleo. Fui en el 2000, la primera, después en el 2002. ¿Y qué cubrías en esos años? En el 2000 fui con el gobernador. Ajá, ¿y el otro? ¿La próxima? Es lo mismo, pura política, economía y socioeconómico, la economía. Pero ven acá, ir a Cuba, yo quisiera ir a Cuba, porque Cuba, o sea, Cuba se parece mucho a Puerto Rico, lo único que Cuba, pues, a Puerto Rico tú vas y ves todo bien bonito, todas esas estructuras españolas, pero en Cuba es todo lo contrario, estructuras deterioradas. Lo que pasa es que en Cuba lo dejan de esa manera para poder que tenga turistas. En Cuba no arreglan, no los pintan, los arreglan, los frentes. Entonces, ¿qué sucede? Que para ti, como tú luces, te ves y hablas como ellos, entonces te tratan. Sí, te podías mezclar con ellos. Exactamente, te mezclas con ellos tranquilamente. Lo único que tú cargas es una cámara. Y déjame decirte, la cámara tiene un poder En Cuba. en todos lados. ¿No te restringían para dónde ibas? No porque yo tenía el teléfono del fulano, que a mí no me podían, a mí nadie me cuidaba. No, andaba solo así. Andaba con y reportero. no pasaba nada. Nada. Reportero y productor, nada más. O sea, ¿Pero te concentraste en La Habana o fuiste a algún otro fuimos lugar? en La Habana, fuimos a la playa, fuimos al vaina de Puerto. Lo que pasa es que son más malos para los nombres. Pero ¿y tú veías, porque vuelvo a lo mismo, me da curiosidad el hecho de que como siempre dicen que Cuba, aunque me imagino que ahora Cuba no está igual que antes, ahora se ha dolarizado y la gente quizás vive mejor, mucha gente manda dinero y se está moviendo el dólar, pero me imagino que en aquel tiempo que tú me estás diciendo no era así. Era la única diferencia de ahora con antes, que todo tenías que llevártelo en cash. Porque ahora tú puedes llevártelo en las compañías, te dan una tarjeta de Canadá y tú puedes gastarla en Cuba. Para la primera semana, ¿Pero tú pagas con tarjeta o con cash para hacer Con un cash. en vivo?
¿Y quién hacía ese en vivo? Cuba, La televisión. la televisión cubana. Entonces, ¿qué sucede? Que te comienzas a meter con toda esa gente y toda esa gente se comienza a acordar de ti. Entonces, como yo soy muy, como quien dice, soy muy peculiar, por decirlo así, todo el mundo se acuerda de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú regresas nuevamente, además de eso yo tenía visa, porque yo era panameño. Ajá. Aunque era americano, mi background era panameño. Ser ciudadano americano no podía, pero tú sí. No es que era ciudadano americano, sino ciudadano americano cubano. Nacido, o sea, con padres o padres cubanos no podías, no, Ok, te entiendo. no te dan, porque la visa te la dan aquí en Estados Unidos. Ah, te entiendo, ahora sí te entendí. ¿No? Y luego de eso, ¿cuándo empiezas en Chicago? En Chicago comencé en el año 2002, yo creo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Víctor Javier lo traen con la nueva estructura de NBC, lo mandan a Oaxaca. Pero ¿qué sucede? Nadie de los que trabajaban en Telemundo local sabían trabajar internacionalmente. Entonces, a mí me llaman para que me vaya con él. Pero ¿por qué el gobernador va a Cuba? Eso es lo que no entiendo. Porque supuestamente iba a llevar medicina, lo que pasa que no viste el problemón que tuvo después, que se lo agarraron y lo metieron preso. Sí, que Trump lo perdonó. Bueno, pero tú no viste que todo fue para comprar terrenos y toda esta cosa. O sea, fue una corrupción grande. ¿Qué sucede? Que aparentemente parece que cuando, faltando 15 minutos para irnos para el aeropuerto, ¿qué sucede? Que ya no íbamos a ver a Fidel porque ya teníamos 2 semanas de estar en Cuba y no había aparecido en ningún evento. Entonces, ¿qué sucede? Que el último día, 15 minutos antes de coger el avión, viene y entra Fidel en una escuela. Y claro, toda la prensa, porque el único que hablaba español era yo, de los camarógrafos. Okay. Y el único que no hablaba español de los reporteros era Víctor Javier. Entonces todos los demás eran americanos. Entonces Fidel se puso, o sea, a hablar. Tú sabes que Fidel te dice lo que tú quieres. Sí, le daba vueltas y vueltas y vueltas y no decía nada. Los primeros 15 minutos, él todas las preguntas te las contesta y a los 15 minutos te das cuenta de que está repitiendo. Le pregunta, ¿cómo está la luna? Sí, porque te estoy diciendo que los cubanos, el mismo tema. O sea, él no sale del disco. Entonces estos tipos ya tenían como 3 horas. Y Fidel, tú sabes que le gusta repetir la misma vaina. Bueno, en ese tipo, ¿no? Antes que cuando estaba vivo. Como cuando yo iba a hacerlos en vivo, el único que salió en vivo desde Cuba fue Víctor Javier. Pero claro, porque yo hablaba español. Y entonces él comienza a hablar todo lo que quiere. Y entonces cuando termina la ventana, ellos lo cortan. Pero nadie se da cuenta porque yo comencé a apagar todos los televisores. Los retornos y todo. Ajá. Entonces, eso, como estás hablando y los tienes en la cuestión de la emoción, entonces, ¿qué sucede? Que cuando terminó la entrevista, que ya todo el mundo ya se cansó de preguntar la misma, o sea, de preguntar de todo y que contestara la misma cuestión, entonces comenzaron las fotos. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba arriba en un balconcito y estaba toda la prensa abajo, entonces de repente Fidel está hablando y todo y le viene y dice, ¿qué? Dile a ese que venga para acá. Ese eras tú. Él me había confundido con alguien en Miami, Oh. que es camarógrafo. Entonces tú ves que él me agarra ahí. Dice, tú eres el que me estás haciendo daño en Miami, ¿no? Y ahí me tomaron la foto. O sea, que él fue el que te llamó a ti, no fue que como que tú buscaste la foto. Bueno, lo que pasa es que yo me la tomé, en realidad la tomé y la acepté porque había llegado el año 2000 y el gobierno americano nunca había podido contra Fidel. Por eso fue que acepté que, digo, ¿no? Y bueno, me la tomó el Chicago Tribune, me la tomó. Oh, ok. Esa Ya. foto es de un fotógrafo. Sí, Chicago Tribune me la tomó, ya. Ok. Porque a mí no me gusta tomarme fotos, yo solamente Sí. me tomé una foto. Exactamente, a mí no me gusta y ese es mi problema. Yo me la tomé con Fidel porque para mí era no Fidel, sino lo que representaba en la historia, No lo que representaba para los gobiernos, sino lo que representaba como figura dentro como de... figura internacional. Exacto. ¿Ok? El tipo le dio a todo mundo.
¿no? Lo malo es que tú te tomas la foto y la gente va a Lo decir... interpreta diferente. Exacto, ese es el problema. Volviendo a Chicago, cuéntame esas experiencias aquí importantes en Chicago, porque en Chicago pasan muchas cosas. La gente no lo sabe, pero quizás en otros lugares, otros países dicen, ay, mataron a 3, 4 en un sitio, pero aquí en Chicago a veces en un fin de semana te matan 40. Cuéntame de esas experiencias que has tenido con gente importante, con cosas, con crímenes. Cuéntame de algo importante. Una de las cosas que te puedo contar, cuando el ahora presidente vino por primera vez Como candidato. como candidato a Chicago, hicieron su presentación a la prensa donde la gente podía preguntarle. En ese tiempo no era común o no era permitido que los camarógrafos preguntaran. ¿Ok? ¿Y quién fue que preguntó? Entonces, exactamente, ahí es donde vamos. Entonces, como todo mundo, entonces, como yo me apasiono en esta cuestión, y más cuando tiene que ver con inmigrantes, porque yo vengo de otro país, a pesar de que me he pasado toda la vida aquí. ¿Qué sucede? Que todo el mundo estaba hablando y preguntando de que qué iba a hacer, qué iba a hacer. Entonces yo salgo y le pregunto, señor presidente, ¿y qué va a hacer con los 11 millones de ilegales que hay en este país? ¿Y qué sucede? Que esa fue la muñequilla que todo el mundo cogió en todos los canales de hablar que iba a ser Trump con los indocumentados en su primera campaña. Esa fue una, ¿no? Otra fue con una de las, pienso yo que una de las mejores reporteras. En ese tiempo las gangas eran muy difíciles de controlarlas. En el área boricua, o sea, en la calle boricua, que era la Division, entonces, ¿qué sucede? Antes que existieran las banderas, ¿qué sucede? En ese tiempo existían el tratar de intimidar. Ajá. Las gangas intimidaban, no pedían coimas, pero intimidaban a los vendedores, a los comerciantes. Okay. Entonces, uno de estos comerciantes un día llegó en la mañana y ¡pam! Mató al comerciante. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese tiempo, como todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo cayó en la Division. Ajá, en la tienda. Los criminales en ese tiempo tenían una cuestión que ellos mataban, metían los tiros, se iban y después daban la vuelta y regresaban como si fueran un cliente más. Como si no hubiese pasado nada. Exactamente. Cuando nosotros llegamos, yo estaba con esta reportera le digo, apúrate. Entonces, ¿qué sucede? Que llegamos y en vez de estar donde estaba toda la prensa, nosotros, por cuestiones del destino y por cuestiones de suerte, nos quedamos con la policía. ¿Y qué sucede? Que en el momento que ya todo el mundo había tenido, entonces comenzamos a caminar al frente de la calle para irnos ya. Y en eso vemos que vienen los criminales nuevamente. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Me dice la reportera, oye, ahí vienen, ¿qué vamos a hacer? ¿A filmar? Y le dije yo, ella se quería ir. ¿Tú estás de acuerdo? Dice, vamos a hacerlo y vamos a acercarnos. Yo, ok, nos quedamos en el medio de la calle. Entonces nosotros nos quedamos en el... ¿Qué sucede? Que la policía lo bloquea cuando ellos no ven a nosotros, que nos metemos en la mitad de la calle, la policía los bloquea. Entonces no podían coger para ningún lado, entonces sacan el arma y nosotros estábamos entre la policía y los criminales. Y esa fue la nota. Pero no llegó a pasar nada. Yo estaba filmando a los... No hubo tiroteo ni nada, enfrentamiento. El tipo se echó para atrás. Tú sabes que me pasó una vez. Me mandaron a... No fue aquí en Chicago, fue en Puerto Rico. Me mandaron a cubrir una escena donde habían matado a alguien. Y yo no lo encontraba. O sea, por dirección no lo encontraba. Y preguntaba y la gente me decía por aquí y por allá y no lo encontraba. Yo escucho, porque había bajado el cristal, un tra ta 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 ta. No pasó un minuto y vino una patrulla. Y yo sigo a la patrulla. Di la vuelta ahí. Era un camino para ir. Instinto, se llama eso. Uno para ir y el otro para regresar. Vi la patrulla, ahí mismo viré y lo seguí. Cuando llego a la escena, que no era la escena que me habían mandado, fue un 2x1. La persona la acababan de disparar y nunca lo había visto, una persona muriendo en ese momento. Me acuerdo que lo grabé, cosa que ahora pienso y digo, ni lo hubiese grabado, porque la persona estaba... y se quedó. Y luego de eso, después que fui allí, porque eso fue cosas de 1 o 2 minutos, y me acuerdo que lo usaron al aire. Y entonces fui a buscar la otra escena donde me habían mandado,
y pregunta, eso es allá adelante, eso es allá adelante. Porque para ese tiempo el GPS no estaba, o sea, el GPS costaban carísimo. Y entonces alguien me dice, eso es por aquí, y me acuerdo que me encontré creo que fue un policía, y él mismo me tuvo que llevar, y así fue que llegué. Ahora me acabo de acordar de que sí tuve alguna vez en mi vida, sí tuve miedo. Y fue aquí en Chicago. En ese tiempo había unos que se llamaban Shukunake, algo así, que quedaban al frente de los White Sox. En el sur. En ese tiempo los gangueros, para deshacerse de la gente, los tiraba de los edificios. Los subían y los tiraban. Los tiraban. Y abajo explotaban. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que un día, yo como buena gente, me llaman por el radio, vete allá a Chucunaque, que acaban de tirar un tipo y fírmame, queremos un bio. Yo, ok, voy para allá. ¿Qué más me puede pasar? No esperabas lo que te encontraste. Exactamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando comienzo a filmar location, tiro abierto, tiro cerrado, el enfoque de dónde fue la cuestión, cuando estoy haciendo el enfoque de la cuestión, haciendo un pull-out, tú sientes, ¿no? Porque digo, es la ventaja que tenemos los que trabajamos en esto, que tu visión se amplía. A pesar de que estás así filmando, tú sientes como que algo, no ves, pero tú sientes el ambiente. que algo, exactamente, que algo viene en el ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Estoy filmando así, cuando estoy haciendo así abajo, viene uno al frente mío, uno al tras mío, uno al otro lado y uno al otro lado. Y en lo que estoy así, en el medio de la parte de atrás, porque el carro estaba adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veo eso, mira, me entró un pánico, pero así de segundo. Ajá. Pero ¿qué sucede? Que ahí fue donde se me fue. Pero sí me dio miedo. Yo pensaba que ahí yo quedaba. De repente sale uno, no sé de dónde. ¡Hey, qué pasó, mi hermano! ¿Cómo estás? Y ahí me agarré. Que me fui a saludarlo, que la vaina, y me fui, como él estaba para donde estaba el carro, me fui a ir con la cámara y todo, me puse la cámara así como hacen ahora. Con tu trípode. Con trípode, que el que comenzó esa vaina fui yo, de ponerse la cámara aquí y que nadie lo hacía. Entonces, ¿qué sucede? Que me fui con esa, me fui. Y mira, cuando entré al carro, llamé a le dije, ¿cómo es posible que tú me hayas mandado a un lugar donde me hubieran podido matar? Ay, pero eso no es tan peligroso. ¿Tú conoces el área? Porque no están allí. Ay, no, yo nunca he vivido, yo no vivo por allá. ¿Sabes qué me pasó una vez? Estaba en un cuartel de la policía esperando que llegara, la policía había encontrado, o alguien había encontrado a un niño como de 2 años caminando solo en la calle. Y lo llevaron al cuartel y estaban esperando por familia, por servicios sociales. Y no llegaban, y estoy hacia afuera con una persona que ya falleció, un buen amigo mío. Y me acuerdo que llega una mujer gritando, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Y luego llega un carro. En eso la policía ya cuando lo escucha sale. Y llega el carro y lo arrestan al momento. Y ese amigo mío me dice, me había dicho ya anteriormente, que por eso es que viene esta cuestión, que yo era un cobarde porque no me atreví a entrar a un tiroteo en un caserío en Puerto Rico. Y yo me acuerdo de cuando pasó esto que te estoy contando de la señora gritando que le iban a matar, él se desapareció. Media hora, no estoy vacilando, media hora, ¿dónde se metió? Le pregunté hasta al policía que estaba adentro en el retén, le pregunté, mira, ¿tú no has visto a la persona que estaba conmigo, productor? Me dice, no sé, no lo he visto, sé que estuvo aquí, pero no lo he visto. Cuando apareció a la media hora, le pregunté, ¿para dónde te fuiste? Porque llevo media hora esperando por ti, no sé dónde estás, después de que pasó lo que... Ya yo grabé y todo lo que pasó allá afuera. Y todavía no había llegado familia a recoger el niño. Y me dice, es que me asusté. Y rapidito así mismo le dije, ¿te acuerdas la vez que me mandaste para el tiroteo? Y yo te dije que yo no iba a entrar porque se escuchaban las balas. Yo estaba justo en la entrada del caserío. Y la persona que se ocupaba de la van que hace el remoto me dijo, yo no voy para allá adentro tampoco. Porque se escuchaba, y no paraba. O sea, era un tiroteo constante. Ellos allá adentro. Y me dijo que yo era un cobarde, que por no había encontrado ahí. Y ahí rapidito le dije, ¿te acuerdas cuando me enviaste para allá? Y me dijiste que era cobarde. ¿Qué pasó contigo ahora? Ahí no pasó nada. Si el productor ejecutivo o el director o el gerente te entiende, hay mejores noticias. Una de las cosas por lo menos que yo hago que no hacen, que es lo que yo siempre le digo a los reporteros, tú hoy conmigo vas a ser mejor.
vas a hacer el mejor esfuerzo. Hoy tienes que salir bello, porque este es un negocio. Lo que mucha gente no entiende es que este es un negocio y que yo quiero que vean tu trabajo para que esa persona que vea tu trabajo, que es un director de noticias, o es que es un jefe de gerente de algo, o es una compañía, lo que sea, para que esa persona te pregunte a ti, ¿quién te hizo ese trabajo? Entonces, ese me va a contratar a mí. Sí, no, uno siempre tiene que hacer bien trabajo. Me dijiste que fuiste a Puerto Rico. Y yo cubrí Puerto Rico por mucho tiempo. Yo estuve en Puerto Rico, trabajé en Univision, trabajé en Washington y aquí en Chicago. Pero en Puerto Rico, ¿con qué experiencia te topaste? Cuando me mandaron, una de las veces que me mandaron a Puerto Rico, estaban cubriendo economía, pero en ese tiempo habían Dominicano. fallecido unos dominicanos en unas yolas. Entonces nos mandaron a la isla de Mona, o sea, nos mandaron de Puerto Rico hasta las costas para ir a la isla de Mona con la policía de migración. Ajá. A ver que no. Entonces fuimos, y eso sí, fuimos y todo, cubrimos y todo, pero la marea que me pegué de la avenida, mira. Porque estaba fuerte el oleaje. El oleaje estaba, y los tipos de los militares, los tipos de estos militares se reían de mí porque dice, tanta cámara y tanta vaina, ¿no? ¿Tú sabes qué me pasó una vez? Venía yo de Florida, de Orlando, iba para Puerto Rico y me acuerdo haber estado mirando para abajo por la ventanilla y me acuerdo haber visto una yola, que es los barcos, las lanchas estas que utilizaban para llegar a Puerto Rico. Me acuerdo que llegué a Puerto Rico, no me acuerdo cuántos días pasaron, pero fue rápido básicamente. En el mar zozobró la embarcación y la mayoría de las personas murieron. Y te digo que me acuerdo de eso, porque me chocó mucho, era la primera vez que veía algo así y yo venía en un avión comercial. Y de vuelta para Puerto Rico y veo eso y poquito después que pasó eso con esa yola. Uh-huh. También me pasó, no sé si te llega a pasar algo así. ¿Te acuerdas del fuego que hubo en un hotel en Puerto Rico, que fue una unión que le pegó fuego en el viejo San Juan, en San Juan? Uh-huh. El piloto que se llamaba Aeromet, él, para el tiempo que fui a cubrir lo que te voy a contar, él estuvo para el tiempo de ese fuego. Él era piloto y entonces llegaban a la azotea y sacaban a la gente porque el fuego se extendió por todo el hotel y mucha gente murió. Uh-huh. Y eso fue una pelea que tenía la unión con la empresa y para asustarlo, en el casino prendieron fuego. ¿Y qué pasó? No contaron con que eso se iba a extender de esa manera y se quemó el edificio. ¿Qué pasa? Que cumplía yo no sé cuántos años de haber pasado eso y de esa persona haber estado rescatando personas allí. Que me dicen, mira, como es el aniversario fue el Dupont Plaza, pero me envían en helicóptero para allá. Y yo voy, sobrevolamos, damos la vuelta y había un funeral de alguien que había muerto, cosas que pasan allá. Y me dijeron, pues, mira, es en Cuamo, que es un pueblo como al sur, ve para allá a grabarle el funeral por lo menos del aire. Y yo voy para allá. Y yo estoy grabando así y no me di cuenta. Yo estoy grabando y como que me sobresalgo, pensando que estoy amarrado. Grabo así, después vamos por las costas de Dorado y lo mismo. Grabando yo así y casi me salgo. Te digo que yo dependía de ese del seatbelt para no caerme. ¿Puedes creer que cuando llego al helipuerto en Centro Médico allá en Río Piedra, aterriza, yo me echo para atrás, me voy a soltar y yo estaba suelto? Con la ventana abierta todo el tiempo, con la puerta abierta todo el tiempo. Y yo ahí... ¿Qué te dio? No me caí por obra y gracia. ¿Pero qué te dio después en ese momento me pude haber matado. No, pero ¿qué te dio? ¿Te dio alguna reacción? Sí, te entra como un frío así como por los pies y me pudo haber pasado algo. Es que el problema es que una cosa es que tú vayas... Yo siempre le decía a los muchachos en el canal, una cosa es venir a cobrar un cheque y otra cosa es venir a trabajar. Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Mucha gente no lo entiende y es una pasión. Eso que te pasó a ti, te queda como una aventura, no de miedo, sino como una aventura de que, oye,
Yo no pensé que yo podía hacer eso. O sea, yo increíble. O sea, ¿cómo yo me voy ni siquiera me voy a fijar en abrocharme o algo? O sea, era tanto las ganas que uno tiene de hacer las cosas que llega un momento que por eso es que te mandan a los training. Porque tú pierdes la visión del peligro. Se te escapan las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Porque muchas veces, ¿qué era lo que pasaba en Washington? En Washington, por querer tener mejor toma que fulanito de tal, por lo menos una de las cosas que yo aprendí, a mí mi maestro en Washington se llama Pablo Gato y Lori Montenegro. Cuando tú vienes de un mercado de mejor calidad y llegas a un mercado de menos calidad, ¿cómo te acoplas? Vienen las frustraciones, vienen que no puedo hacer, no lo aguanto, este tipo no sabe, o sea, pero no lo puedes decir. Entonces, es un problema psicológico que pasa a uno por la pasión. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que hacía yo? Si yo quiero trabajar mejor y quiero trabajar menos, mejor te enseño para que se me haga fácil a mí. Tú sabes que me gusta a mí de esto, es que lo bueno de este trabajo es que tú llegas a estar a momentos en la historia donde mucha gente jamás en su vida va a poder estar. O sea, tú conoces gente, tú ves gente. O sea, yo llegué a ir al Congreso, a entrar al Congreso. ¿Cuánta gente puede entrar al Congreso? Bueno, es lo mismo que estamos hablando. Conoces no tanto, conoces a tanta gente. Yo siempre digo esto, esta es mi cuestión de verlo. Hoy puedo estar con un presidente en la mañana y en la tarde puedo estar con el homeless de la avenida Michigan. Pero lo que pasa es que vives momentos en la historia de allí, de frente. De momentos, sí, momentos. Que entonces tú eres la persona tú eres los ojos de la persona que va a estar en su casa viendo. Porque tú eres el que está grabando. Cuando yo trato de no enseñarle, sino de guiar a un reportero que no tiene experiencia, lo primero que le trato de decir es enseñarle de que tú eres el controlador de la verdad de quien te va a ver a ti. Yo soy quien te va a hacer a ti que te crea. Si yo no hago mi trabajo bien, nadie te ve, nadie te cree. ¿Por qué los camarógrafos del Nacional duran hasta los 100 años? Ok, por ponerte ejemplos, porque les da miedo volver a algo menos de lo que ellos conocen. Somos menos del 1% de los que por razón X los hemos dejado. Lucho, gracias por haber estado aquí. Me encantó haberte visto, haber compartido este tipo de anécdotas que con los años hemos adquirido y recordamos. A la gente le digo, no se olvide de compartir, darle a la campanita, suscríbanse, acuérdense de la abuelita y ahora la mamá de Batman, que también comparte con nosotros. Así que nos vemos en el próximo Fuera del Nido.